Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en el corazón técnico del Decreto 351/79 de Argentina. Vamos a desmitificar dos de sus anexos más importantes, el I y el 3, para entender bien las herramientas que nos da para convertir los riesgos invisibles en acciones de protección muy concretas. Pues esta es la pregunta clave para cualquier profesional de la seguridad, ¿verdad? Claro, no estamos hablando de lo obvio, como caídas o cortes, no. Hablamos de esos riesgos que no se ven a simple vista, como el calor extremo o los contaminantes químicos que hay en el aire. Y bueno, la respuesta, o al menos el manual de instrucciones, lo tenemos aquí. Este decreto no es solo un tocho de reglas, es un manual técnico que nos da los métodos y los límites para hacer que lo invisible sea medible y, por lo tanto, que se pueda controlar. Venga, vamos a empezar por el primer riesgo invisible, el calor. El anexo 2 se dedica enteramente a lo que se conoce como carga térmica, que es básicamente el protocolo para entender y gestionar el estrés que provoca el calor en el trabajo. Y lo bueno es que el anexo nos lo pone bastante fácil, lo divide en un proceso de 3 pasos muy lógicos. Primero, medimos las condiciones del entorno. Segundo, calculamos el calor que genera la propia persona al trabajar. Y tercero, con esos 2 datos evaluamos si las condiciones son seguras o no. Simple y directo. Pero un momento, antes de seguir, vamos a dejar claro el concepto central. La carga térmica no es solo la temperatura que marca el termómetro, no, es la suma del calor que nos rodea y el calor que nuestro propio cuerpo produce al moverse y al trabajar. Es la combinación de ambas cosas. ¿Vale? ¿Y cómo medimos todo esto? Pues aquí entra la herramienta estrella del anexo 2, el TGVH. No hay que pensar en él como un simple termómetro, es mucho más. Es como un cuadro de mandos que integra varias fuentes de calor para darnos una foto completa y real del estrés térmico. Y aquí la tenemos. Esta es la fórmula para calcularlo en interiores o en exteriores donde no da el sol directamente. Fijaos bien que esto es importante. Le da un 70% del peso, casi todo, a la temperatura de bulbo húmedo o TVH. Ahora vamos a desglosar qué es cada parte, claro. La TVH es fundamental porque, en esencia, simula la capacidad que tiene el cuerpo para enfriarse a través del sudor. Cuanta más fácil sea que el agua se evapore en el ambiente, más baja será esta temperatura y, por tanto, más eficaz será nuestra refrigeración corporal. La TG, por otro lado, lo que mide es el calor que nos llega de las superficies calientes que tenemos alrededor. Imaginaos un horno, una máquina funcionando a tope o incluso una pared a la que le ha estado dando el sol todo el día. La esfera negra absorbe ese calor radiante y nos da una medida de su impacto. De acuerdo, ya hemos medido el ambiente. Ahora, como veíamos en los 3 pasos, toca cuantificar la otra fuente de calor, nuestro propio cuerpo. A esto el decreto lo llama calor metabólico. Y para estimarlo, la fórmula es súper sencilla. Es una simple suma. Se calcula el calor total, M, sumando el metabolismo basal, el calor que generamos por la postura corporal y, finalmente, el calor generado por el tipo de trabajo que se está haciendo. Vamos a desglosarlo. El metabolismo basal, el MB, es una constante, 70 vatios. A eso le sumamos el calor por la postura, MI, que claro, no es lo mismo estar sentado que estar de pie. Y por último, el calor del tipo de trabajo, MI, que aquí es donde está la gran diferencia, ¿no?, entre una tarea ligera o un trabajo físico muy intenso. Y aquí es donde toda la teoría cobra sentido y se vuelve algo súper práctico. Este es el resultado final. Una vez que tenemos el TGVH del ambiente y el calor metabólico de la persona, nos venimos a esta tabla. Y fijaos qué útil, nos dice exactamente cuál es el límite de TGVH para un trabajo ligero, moderado o pesado. Y lo más importante, nos da la clave para gestionar los ciclos de trabajo y descanso para que todo el mundo esté seguro. Esto no va de suposiciones, esto es aplicar ciencia pura para proteger a las personas. Muy bien, dominado el calor. Pasemos ahora al segundo gran pilar de nuestro análisis, el anexo 3. Aquí cambiamos el foco del calor a otro riesgo invisible pero igual o más peligroso, los contaminantes químicos en el aire. Esta frase, sacada tal cual del anexo, resume toda su filosofía. No se trata solo de cumplir un límite y ya está. Se trata de aplicar un principio de prevención, minimizar la exposición siempre. Es un cambio de mentalidad fundamental. Para poder llevar esa filosofía a la práctica, el anexo define 3 tipos distintos de límites de exposición. Y es que no hay un único número mágico. El límite que se debe aplicar depende del tipo de contaminante y de cómo es la exposición a él. Lo interesante aquí es ver cómo se diferencian estos límites. Primero tenemos la CMP, que es la media segura para una jornada completa de 8 horas.
Luego, la CMP-CPT, que gestiona picos de exposición cortos, de hasta 15 minutos, pero con reglas muy estrictas. Y finalmente, el valor techo, OC. Esta es una línea roja que nunca, bajo ninguna circunstancia, se puede cruzar, ni siquiera por un instante. El anexo, además, cubre otros aspectos importantes. La nota biadérmica es una alerta de que la inhalación no es la única forma de que una sustancia entre en el cuerpo. También pone límites para partículas que, aunque no sean tóxicas, son molestas. Y algo crucial, define el nivel mínimo de oxígeno que debe haber cuando hay gases asfixiantes simples, que es del 18%. Y aquí llega un punto que es vital. Casi nunca hay un solo contaminante en el aire. El anexo nos dice que si varias sustancias actúan de forma parecida, sus riesgos se suman. Podemos imaginarlo como si cada sustancia llenara una parte de un vaso de riesgo. Aunque ninguna lo llene por sí sola, la combinación de todas no puede hacer que ese vaso se desborde. Hemos visto muchos datos técnicos, fórmulas, tablas, pero al final todo esto nos lleva a un único propósito, que es la misión fundamental de cualquier profesional de la higiene y la seguridad. Esta es la gran conclusión. Estos anexos nos permiten pasar de la intuición o la suposición a la medición objetiva. Nos dan el poder de cuantificar el riesgo y, por tanto, de gestionarlo con eficacia para proteger la salud de la gente. Dominar estos anexos no es un ejercicio académico. Es una responsabilidad profesional que tiene un impacto directo y real en la vida de las personas. Es la base sobre la que se construyen los lugares de trabajo seguros y saludables de verdad. Y con esto nos queda una reflexión final. Ahora que conocemos las herramientas, la pregunta ya no es ¿qué hay que hacer?, sino ¿cómo podemos ir un paso más allá? ¿Cómo se puede usar este conocimiento no solo para cumplir con la ley, sino para innovar y liderar en la creación de una cultura de seguridad que sea cada vez más y más fuerte?